Bueno, buenos días. Las disculpas por este pequeño problema técnico que hemos tenido al inicio, pero ya nos estamos resolviendo. Eso es también una ventaja de las comunicaciones inmediatas que podemos tener. Así es que ya daremos unos minutitos más. Estoy viendo ya cuántos se nos están uniendo. Así es que en 3 minutos estaremos iniciando. Bueno, muchas gracias a los que se nos están uniendo ahora. Vamos a ya muy cerca de iniciar. Agradecemos el registro que hicieron para la participación en este webinar. Como parte de la facultad, así como hay otros que están trabajando junto con nosotros, es el interés de ir compartiendo mucho más temáticas relacionadas a la rehabilitación. De hecho, el tema de esta ocasión es muy específico por el tiempo que hemos estado pasando y que sabemos que tenemos muchas más personas, en este caso específicamente amputados de la extremidad inferior, que también quieren ir más allá de solamente volver a caminar, sino también tomar este tiempo para actividades deportivas o de recreación, y es importante que nosotros conozcamos qué podemos hacer para esto. Agradecemos a la doctora Judith Chivatá, que está tomando el tiempo para compartirnos sobre este tema, a Juan Chuchini de ALPS también, que nos estará apoyando con esta presentación de esta ocasión. Doctora, bienvenida de nuevo. Estamos en su tiempo, estamos en casa. Y dejo con usted entonces ahora este tiempo. Yo dejo de compartir para que usted nos pueda compartir su pantalla. Y el tiempo es todo Perfecto. tuyo. Gracias, Moni. Gracias a todos los asistentes. Como dice Moni, ya, gracias por, ya hacemos parte de un grupo que vamos cogidos de la mano haciendo academia. Entonces, el día de hoy, el objetivo será hacer una pequeña revisión de lo que tenemos disponible para prótesis de miembros inferiores en aquellos pacientes en los que buscamos un fin deportivo de recreación. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Judith Chivatá. Yo soy especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Bosque. Tengo una maestría en órtesis, prótesis, ayudas técnicas. Adicionalmente, soy docente en la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, para los residentes de medicina física y rehabilitación en el área de órtesis, prótesis y ayudas técnicas. Y también ocupo la dirección académica de ISPO Chile y soy de la casa también de todos los que van de la mano formando academia, como es El Salvador. Ahí siempre estamos disponibles para hacer algo de academia. Para empezar, me parece importante recordar quién fue el creador de los Juegos Paralímpicos. Fue el doctor y neurólogo Sir Ludwig Guttmann. Él fue un neurólogo muy reconocido. Hacia 1938, él es considerado en Alemania uno de los mejores neurólogos o uno de los neurólogos más reconocidos de sus tiempos. Pero él se diferenció del resto de su grupo en que empezó a darse cuenta que aquellos pacientes que realizaban una actividad física que habían tenido una lesión neurológica
tenían una mejor adaptación nuevamente al área social, académica. De ahí fue que se creó la primera iniciativa de lo que hoy son los Juegos Paralímpicos. Él tenía un verso muy puntual y es Games Sport, that is what the must have. Es como el deporte y los juegos es todo lo que deberíamos tener. Él empezó a darse cuenta que más allá del manejo neurológico del paciente, eh, estaba empezando allí a nacer lo que es la rehabilitación. ¿Qué beneficios físicos tenemos? Ya se han hecho muchas revisiones, los libros lo describen y está claro que hoy por hoy la participación en actividades deportivas y recreativas hacen un impacto positivo en el área psicológica, en el área de integración y de aceptación del paciente, de su compromiso, de su pérdida de extremidad o de su daño neurológico. Las puntuaciones en los test que evalúan la imagen corporal y la calidad de vida son más altos, ¿sí? Son más positivos en aquellos pacientes que realizan una actividad física o deportiva y el estado emocional de estos pacientes está mucho más modulado de aquellos que no han logrado hacer o integrarse a algún tipo de actividad física. La mayoría de estudios ha demostrado pues que los pacientes que más actividad física integran después de una lesión neurológica, una pérdida de una extremidad, son los menores de 65 años y aquellos que no fueron amputados por un compromiso vascular. Si el paciente ya tiene un antecedente de haber sido deportista previamente a una amputación, tendremos el doble probabilidad de lograr que el paciente se integre a una actividad deportiva, ya sea con fines paralímpicos o con fines recreacionales. ¿Cuáles serán las principales barreras a las que nos enfrentemos cuando un paciente tiene una amputación para saber pues si nos va a ir bien integrándolo en una actividad recreativa o deportiva? Lo primero es la edad avanzada. Lo segundo es que la amputación haya sido de origen vascular por un compromiso vascular. Y si el paciente tenía un estilo de vida previamente sedentario, esto impactará de manera negativa la posibilidad de ingresarlo a una actividad recreativa o paralimpista. El objetivo de esta revisión es conocer fundamentos o qué tenemos hoy por hoy para poder hacer las adaptaciones protésicas o recreativas con fines paralímpicos. Es importante recordar que antes del siglo XX no había descrito que ninguna persona con una discapacidad realizara algún tipo de actividad deportiva de alto rendimiento. Más o menos hacia 1904 se presenta George Heiser en los primeros Juegos Olímpicos de verano de este año, ganando 3 medallas de oro, eh, 3 o 4 medallas de oro. Este hombre tenía una amputación por debajo de rodilla secundaria a un accidente en el cual fue colisionado por un tren. Es bastante interesante que la prótesis con la que este hombre ganó estas medallas de oro fue con una prótesis que fue hecha en madera, las que fueran nuestras primeras prótesis eh, endoesqueléticas, eh, y que él compitió con personas que no tenían no tenían discapacidad alguna. De ahí viene pues la necesidad y la revolución a través de los años de la mano del doctor Goodman, quien crea los primeros Juegos Deportivos de Mandeville y se lanzan en 1948. Es la primera vez en el mundo que se logra la integración de pacientes exclusivamente con discapacidad para participar en Juegos Deportivos de alto rendimiento. Hacia 1960,
los juegos ya se convierten en lo que hoy son y tenemos la primer versión de los Juegos Paralímpicos. Se llevaron a cabo en ese entonces en Roma y desde entonces se llevan a cabo cada 4 años. La excepción, el año pasado debimos haberlos tenido en Tokio por la crisis que sufrimos de la pandemia de COVID-19, nos vimos obligados pues a pausarlos y se desarrollaron pues este año como con los grandes resultados que pudimos ver. Los números de participantes y deportistas han ido aumentando a través de los años, al igual pues que los tipos de actividades deportivas se han ido agregando en cada 4 años según las necesidades que se han ido viendo que tienen los pacientes según su discapacidad. Se intentan agrupar de tal forma que sus discapacidades garanticen que la competencia sea justa y equitativa. Así pues, la victoria estará determinada por la habilidad del deportista, su estado físico, su potencia muscular, su resistencia, su habilidad táctica en el deporte que está practicando y el enfoque mental de este paciente. Hoy por hoy todavía no se considera pues el golf dentro de los deportes de paralimpismo, pero se dice que es una de las actividades deportivas recreativas que más realizan los amputados de miembro inferior. Vamos a ver la importancia más adelante de tener ciertos conceptos o ciertas visiones cuando estamos configurando la prótesis de este tipo de pacientes. Va a influir siempre de manera positiva que el paciente sea un paciente joven, que el nivel de amputación sea más distal y esto está dado por el brazo de palanca, como siempre lo hablamos, que la amputación no sea vascular y mucho va a ser un plus el hecho de que el paciente haya realizado una actividad deportiva antes de la amputación. Depende de la actividad deportiva paralimpista que se realice, el paciente podrá usar o no una ayuda técnica o un equipamiento protésico. Ya vamos a ver algunos de ellos. Hay otros determinantes psicológicos que siempre debemos tener en cuenta y es aquellos pacientes que son amputados de miembros inferiores y que realizan una actividad deportiva tienen menos tendencia a estar en momentos depresivos, aceptan con mayor rapidez el hecho de la pérdida de su extremidad, aceptan su nueva imagen corporal con un poco más de rapidez y se integran y hacen pues esa inclusión social y multifocal que les permite pues empezar a desempeñarse como un paciente que no tuviera una amputación. Dentro de las ayudas técnicas y de las prótesis, es importante recalcar que las mismas empresas se han dedicado a desarrollar tecnología y esto está dado porque se han enfrentado o nos hemos ido dando cuenta a través de los años que los pacientes tienen necesidades puntuales. Al ir teniendo necesidades puntuales, se han ido desarrollando paulatinamente elementos que satisfagan cada necesidad puntual de estos pacientes. Se conoce algo del comportamiento biomecánico de las prótesis, como la chita que tenemos acá, ¿sí? Pero todavía falta bastante discernimiento del comportamiento total biomecánico, ¿sí? De cómo el elemento realmente termina dándole algo a favor o algo en contra al paciente amputado. Esto es una revolución, la tecnología en protésica viene una revolución los últimos 20 años y esto hoy por hoy tiene mucho más interés, pero todavía no está totalmente claro el comportamiento biomecánico. Se conocen cosas, pero todavía no está totalmente claro. Tan es así que hasta apenas en 1996 se logró tener la primera chita. Esta fue la Flex Food y acá no hago promoción a ninguna empresa, pero vale la importancia de destacar y voy a traer nombres de empresas, no estoy promocionando ningún pie, pero vale la importancia de traer los pies para que sepan qué empresas han estado pues a la vanguardia del desarrollo protésico
para los pacientes que hacen actividades paralimpistas. Esta fue pues la primera chita. La evolución ha sido increíble, tanto hoy por hoy que Nike trabaja de la mano de las mismas empresas y realiza los zapatos de estas chitas. Estas chitas no pueden por sí solas estar directamente en contacto con el piso. Se necesita de un zapato que tiene una especie de taches que permite la adherencia al piso para que el paciente pueda hacer el mecanismo de propulsión. El equipamiento protésico del paciente paralimpista o del paciente que realiza una actividad deportiva es muy importante, pero es solamente una parte del paquete de ese paciente. El resto del paquete está dado por la actitud del paciente, por su entrenamiento, por su capacidad funcional, por las habilidades que adquiera de controlar ese equipamiento protésico. Y siempre, siempre, siempre el fundamento de todas las prótesis será el socket, pero esta vez va muy acompañado del mecanismo de suspensión y de la interfase. Después de esto viene la importancia de la alineación de estos equipamientos protésicos. El socket. Con respecto a los sockets, deben hacerse como siempre, pues a la medida del paciente, deben hacerse en materiales muy livianos. Se debe contemplar que estos pacientes van a tener grandes cambios de volumen. Se calcula que alcanzan unos cambios de volumen de hasta el 17% mientras están haciendo una actividad deportiva, razón por la cual se han inclinado a hacer un poco más los sistemas tipo BOA, que le permiten a estos pacientes hacer el ajuste y disminuir pues el espacio del socket o aumentar el espacio del socket según el momento en el que el paciente esté haciendo la actividad. Es importante cuando se configure los sockets de estos pacientes dejar dentro de la mayoría, dentro de los que se pueda, todo el rango de movimiento respetado, ya sea de la rodilla si es un transtibial, de la cadera si es un transfemoral, porque esto le va a favorecer al paciente para hacer la potencia. No significa que nos vamos a saltar el hecho de cómo vamos a distribuir las fuerzas dentro del socket. Significa que debemos tener mucho más cuidado con estos pacientes, dejar, por ejemplo, nuestros tibiales liberados, los isquiotibiales, para que los pacientes tengan un mayor rango de movimiento de la rodilla. Con respecto a los mecanismos de suspensión, como todos ya sabemos, es el principal, se usan para asegurar la prótesis pues a la extremidad residual. Este método de suspensión debe ser funcional, no debe limitar el rango de movimiento de la articulación. Se pueden usar suspensiones mecánicas, subatmosféricas o pues ya sabemos que tenemos las suspensiones híbridas en las cuales podemos jugar con las mecánicas al mismo tiempo que jugamos con las subatmosféricas. Por ejemplo, un anclaje pin de traba con un mecanismo de vacío. Entonces, una membrana hipovárica para tenerlo en cuenta. Es muy importante que el sistema de suspensión quede muy justo sin que le genere pues estrangulamiento al muñón, pero que quede muy optimizado porque esto va a reducir la fatiga del paciente mientras realiza su actividad deportiva. Además de esto, el paciente cada vez que va corriendo, está empezando a integrarse a esa actividad deportiva, va a sentir, va a tener la sensación o el miedo de que la prótesis se le salga. Cuando el paciente descubra que el mecanismo de suspensión es lo suficientemente competente como para que eso no suceda, va a mejorar el rendimiento del paciente. Entonces el paciente ya va a dejar de estar pensando en que en cualquier momento se le puede salir la prótesis, sino va a estar confiado absolutamente en que el mecanismo de suspensión va a hacer su trabajo. Y pues claramente se consideran, si no en todos, en la mayoría de los casos, el uso de interfaces tipo liner, esto con el fin de también ofrecer confort en estos pacientes. Se debe tener en cuenta los componentes protésicos que vamos a usar, la elección y la alineación. Existe una gran variedad en este momento de tecnología para ofrecerle al paciente que está realizando una actividad deportiva.
Se va a realizar una alineación dinámica de los componentes. No voy a hablar específicamente de alineación porque es un tema muy complejo, muy largo, que da para otra charla. Si gustan, lo preparamos y lo hacemos para otra charla. Eh, por favor, siempre se deben tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. ¿Por qué? Porque aunque dos componentes protésicos sean semejantes, si son de casas matrices diferentes, las recomendaciones pueden variar. Siempre anticiparnos ante la necesidad de que el paciente necesite mayor amortiguación, modular fuerzas torsionales, modular fuerzas de fricción, y así vamos a contemplar cómo vamos a diseñar esa prótesis. Las prótesis deportivas, como las prótesis que usamos para recuperar la funcionalidad usual de un paciente, siempre se debe tener en cuenta la altura de cada uno de los elementos que se va a usar. Esto con el fin de evitar que haya una discrepancia marcada entre la extremidad amputada y la extremidad no amputada. Siempre se debe tener en cuenta la selección de la rigidez del paciente que tiene un pie protésico deportivo. eh, y eso, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo que hacemos con los pies que usamos para la funcionalidad. Ellos vienen por categorías. Debemos intentar seleccionar la categoría que más resiste. Hoy por hoy los pies deportivos siguen siendo el parámetro de usar fibra de carbono. Prótesis para deportes específicos. Traigo a colación algunos de los componentes protésicos que usualmente no conocemos que existen y que fueron creados para pacientes con actividades paralimpistas y otros que son considerados como elementos protésicos híbridos que realmente se usan hoy por hoy para actividades funcionales, pero los podemos contemplar en aquellos pacientes K4 que desarrollan algún tipo de actividad deportiva específica. No vamos a revisar todos los deportes paralimpistas, es un tema bastante largo porque habría que explicar también los subgrupos bajo los que se dividen y los requisitos de cada subgrupo. Vamos a dar una pincelada de los deportes de más exigencia que corresponde a prótesis. Listo. Entonces, dentro de las carreras a distancia, usualmente pues son pacientes con amputaciones unilaterales o bilaterales. El paciente eh, es intuitivo cuando un paciente amputado por debajo de rodilla intenta hacer un trote cuando tiene una prótesis que solamente es funcional. Pero es mucho más complejo dominar una prótesis deportiva. De aquí que requieran un alto entrenamiento para lograr el control, porque van a necesitar manejar la rodilla de tal forma que logren el control total de la chita que los va a impulsar. Estos pies deportivos denominados chita son carentes de talón y esto está dado por el mecanismo de migración de las fuerzas que la chita realiza para lograr la impulsión del paciente durante el momento que está haciendo, durante el momento que corre. Una cosa serán los pacientes transtibiales y otra cosa son los pacientes transfemorales. Una de las necesidades más grandes que tiene el paciente cuando está corriendo es la necesidad de estabilidad en la fase de apoyo. Si el paciente siente que va a colapsar, eso va a reducir su rendimiento deportivo. De aquí que cuando se empieza la adaptación de elementos protésicos para actividades deportivas, no se usan rodillas deportivas. Se usa la conexión del pilón tibial directo del socket al pie protésico. En la medida en que el paciente va evolucionando, en la medida que el paciente va adquiriendo el control total de esa prótesis, ya será decisión de él y el control que el paciente tenga de la mano del equipo de rehabilitación del ortoprotesista y del equipo de entrenamiento, decidir si lo más pertinente es poner un dispositivo de rodilla deportivo
o no ponerlo. ¿Esto por qué? Porque el paciente puede tener la sensación de que con la rodilla deportiva pierde esa estabilidad en la fase de apoyo. Eso le va a reducir la impulsión y eso le va a reducir su rendimiento deportivo. En las carreras a distancia, los pacientes pues con una extremidad residual, como les decía, los pacientes con una extremidad residual, su mayor necesidad es la sensación de estabilidad, ¿sí? De seguridad en la fase de apoyo. Algunos pacientes hacen un poco más de gasto metabólico ante el no uso de la rodilla deportiva. Hay que destacar que las rodillas funcionales no son creadas para actividades deportivas, no están testeadas, no van a aguantar una actividad deportiva. Hay algunas muy puntuales, 2 o 3 rodillas con actividades funcionales que se pueden realizar para bajas actividades deportivas, no actividades deportivas de muy alto rendimiento. Y esto está dado porque todo el hidráulico de la rodilla se va a calentar y si no tiene un sistema de enfriamiento, que es lo que usualmente pasa con las rodillas funcionales, el sistema hidráulico va a fallar. Y eso está fuera de las garantías. Al estar fuera de las garantías, esa rodilla se va a perder y vamos a tener que pedir un nuevo dispositivo con todo el coste que esto nos va a generar. Además, pues de evaluar el paciente la necesidad de que requiera una rodilla deportiva o no la requiera, se debe evaluar el tipo de pie que se le va a poner al paciente. ¿Qué tipo de pie le va a favorecer más? Si un tipo en J, si un tipo en C. Tienen un muy buen retorno de energía. Siempre se debe garantizar que el paciente tenga seguridad durante la fase de apoyo. Las rodillas deportivas, la mayoría son monocéntricas, existe una policéntrica y existe una rodilla deportiva extensible que ya la vamos a ver. Estas rodillas monocéntricas, algunas tienen posibilidad de bloqueo a la extensión para cuando el paciente está caminando con su prótesis deportiva mientras va migrando al campo de donde va a hacer la actividad, no vaya a colapsar en flexión, sino tiene eh, un buen control pues de esta rodilla. Recordemos que es diferente el ciclo de la marcha usual y el ciclo de la marcha en el paciente que está corriendo. Bueno, las carreras de velocidad, estas prótesis existen pues las chitas, se tienden a usar un poco más la chita en C para el paciente que hace sprint porque genera un poco mayor, genera mayor retorno de energía y mayor propulsión. El mecanismo de suspensión siempre debe estar optimizado. Siempre usamos pies deportivos en fibra de carbono. Va a venir una revolución de lo que es la fibra de vidrio, pero aún le falta mucho porque la resistencia de la fibra de vidrio para actividades tan de alto impacto no les va a ofrecer lo que estos pacientes necesitan y se va a romper muy rápido. Los pies de fibra de carbono se calcula un promedio de vida de 6 a 8 meses y los pacientes van a requerir el cambio del pie porque la fibra de carbono se va a deteriorar, se va a abrir sus capas y no va a funcionar, no va a generar el mismo retorno de energía. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ya si el paciente es transfemoral, lo que les decía, él decide si va a usar una rodilla protésica o no lo va a usar y esto está dado por la seguridad que el paciente sienta durante la fase de apoyo. Siempre debemos trabajar de la mano para rehabilitar el paciente. El entrenador es supremamente importante porque él se va a encargar de la fase deportiva, el protecista porque va a ser el encargado de hacer todas las adaptaciones y ajustes necesarios y pues todo el grupo de rehabilitación con el fin de ver si tienen que hacer alguna intervención adicional, porque pues si un paciente ya llega a este nivel de actividad deportiva significa que ya sobrepasó la rehabilitación aguda. Para el ciclismo. Los avances en tecnología han permitido a los amputados disfrutar de diferentes actividades e ir integrando diferentes actividades deportivas al paralimpismo. Dentro de ellas está el ciclismo, tanto el de carretera como el de montañismo. Hay varias formas de realizar adaptaciones
eh, protésicas para el paciente que hace ciclismo. Una de ellas es un pilón tibial que hace extensión directa y permite la conexión distal del, del miembro residual con lo que es el pedal de la bicicleta, ¿sí? Y ante la necesidad de devolverle a ese paciente esa capacidad de propulsión del cuádriceps, sobre todo en el amputado transfemoral, que es el más afectado, se han venido creando sistemas o dispositivos como la rodilla que estamos viendo allí. Esta rodilla es la única rodilla extensible en el mundo, está creada para realizar actividades funcionales y su ajuste permite hacer actividades deportivas, ya sea de esquí, de ciclismo u otras actividades deportivas. Ella tiene dos tendones extensores que se intentan comportar como lo que sería el grupo muscular de los cuádriceps, transmitiendo fuerzas y permitiéndole al paciente realizar pedaleo parado pues en lo que es los pedales. Eso le facilitará la propulsión al paciente en la silla de ruedas. También se debe tener en cuenta la necesidad de hacer uso de un pie que le permita dinamismo y que se comporte como si hiciera cuando haga retorno de energía, algo de movimiento dorsiflexor para que en el retorno de energía el paciente pueda realizar el pedaleo. Con respecto a natación, para el paralimpismo no se permiten adaptaciones protésicas realmente, pero para las actividades recreativas sí hay creados sistemas o dispositivos que le facilitan al paciente realizar natación. Vemos este de acá de la izquierda, está con una interfase tipo liner, con una base que va a ajustar un mecanismo mecánico. Vemos pues este adaptador y vemos la, la aleta que el flipper, tiene ese nombre, el flipper que tiene para permitir pues el pataleo que daría pues la pierna cuando el paciente va haciendo la natación. Los pacientes, estos dispositivos de natación son más aceptados en los pacientes que tienen una amputación transtibial. Como vemos acá hay un vacío, sí hay como una especie de hueco en la base de la prótesis y eso está dado para evitar la flotación positiva que generaría este sistema. Acá vemos un paciente bilateral y vemos acá el vacío o el hueco que va a permitir el paso del agua para evitar la flotación positiva que se va a desencadenar. Los pacientes que tienen una amputación transtibial aceptan más fácilmente un dispositivo protésico para natación, mientras que los que tienen una amputación transfemoral, aunque están descritas, que existen y que se pueden configurar, los transfemorales casi no la aceptan porque la flotación positiva les genera mayor gasto metabólico, más fatiga y el paciente prefiere nadar, les da más agilidad nadar sin usar un elemento protésico. Existen además pues otros tipos de adaptaciones como es este pie. Este pie nos va a permitir, este pie es un, ay, espérate que se me fue. Ya, denme 5, ya no recuerdo el nombre del pie. Este pie lo que nos va a permitir es una plantiflexión de hasta 70 grados y bloquearla a 70 grados para que el paciente se pueda colocar una aleta, ¿sí? De las de natación y pueda realizar pues buceo o otro tipo de actividad en el agua. Y cuando ya termine su actividad lo podremos ajustar y bloquear a 90 grados con el fin de que el paciente haga una marcha normal. Vemos pues acá un paciente en actividad del agua. Esto fue tomado de la página de la empresa porque casi no se encuentran y vemos cómo se comporta el pie de tal manera que nos permite hacer el ajuste de la aleta para que el paciente haga la natación. Creo que se llama freestyle. No estoy segura si es un freestyle.
Estos pies están creados para tolerar la humedad, ¿sí? Pero indefectiblemente si son metidos en agua salada va a generar una corrosión y un deterioro de todos los sistemas. Bueno, después de esta adaptación de dispositivos protésicos para los pacientes que realizan actividades acuáticas, hay otros pacientes que realizan pues actividades acuáticas y no tienen la posibilidad de estos dispositivos o tienen unas necesidades diferentes. Usualmente los atletas que realizan actividades acuáticas como lo es la pesca, el remo, el surf, el ki acuático, básicamente van a necesitar elementos que les permita sumergirse en el agua, si no, no tendría pues la ciencia. Algunas veces no necesitan un equipamiento protésico deportivo específico, pueden usar su prótesis normal. De aquí que requiramos una cubierta protectora que evite que la prótesis haga contacto directo con el agua, porque esto nos va a dañar el dispositivo protésico. Entonces se ha creado pues el Advanced Cover System. Este es uno de los que más conocidos, que va a permitir el cubrimiento de la prótesis y la protección del equipamiento protésico convencional. Existen equipamientos protésicos como el Aqualine, que es esta segunda imagen, que son prótesis creadas para sumergir el pie, no necesita ser usado con calzado, viene con unas rugosidades en la superficie plantar y permite la adherencia al piso para evitar que el paciente tenga deslizamientos y permite que se sumerja, ser sumergido en agua. Esta tercera imagen corresponde a una rodilla, una 902 Nylon Knight. Esta rodilla es una rodilla hidráulica que tiene un resorte que permite el bloqueo a la extensión y es sumergible. Básicamente le facilita pues al paciente las actividades en agua y está creada para ser sumergida igual. Independientemente de que esté creada para esa actividad deportiva, van a tener el deterioro usual de lo que es meter un elemento a largo plazo a, y de manera repetida al agua, sobre todo si es agua salada. Y viene pues esta rodilla que es la Moto Knee, es una rodilla hidráulica, es una rodilla bastante interesante, son rodillas creadas para el esquí principalmente. ¿Cuál es la ventaja de estas rodillas? Que cuando la rodilla alcanza una flexión de 70 grados, la persona que está realizando la actividad deportiva puede mantenerse en una flexión de 70 grados y la rodilla le va a ofrecer esa seguridad, ¿sí? Sin que el paciente colapse en flexión. Es resistente a los golpes, entonces es algo de lo que tenemos disponible para los deportes acuáticos. Para los deportes de invierno, también tenemos la misma rodilla descrita anteriormente, principalmente para lo que es el esquí. Muchos de los deportistas prefieren solamente no usar prótesis y lo que hacen es hacer uso de unos bastones con estabilizadores. Aquellos pacientes que tienen un compromiso mayor o son bilaterales y gustan de este deporte, existen pues lo que son las sillas de ruedas deportivas de Shadow Moon Sky. Ellas son de Sunrise Medical y igual va acompañada de un par de bastones con estabilizadores que le va a permitir al paciente pues realizar la actividad de esquí. Tenemos también esta rodilla extensible que también se puede considerar para los pacientes que hacen esquí y vienen tres tipos de pies, ¿sí? Que ofrecen diferentes parámetros para que el paciente pueda realizar esquí. Estos van directamente ajustados pues a lo que es la barra del esquí, el patín del esquí, entonces variantes tantas como la necesitemos, tener en cuenta que estos pies tienen un alto peso, que el paciente realmente debe tener una clase funcional muy buena para poder hacer uso de estos elementos. Con respecto pues a lo que se consideran las prótesis recreativas híbridas, realmente son elementos protésicos que fueron creados para ser muy dinámicos para pacientes de altas clases funcionales, pero que como tal
no son totalmente considerados como elementos deportivos. Hay que recordar que en el fútbol los deportistas usan solamente bastones bilaterales canadienses. Ellos no tienen autorizado hacer el uso de prótesis, excepto que ya sea una actividad recreativa. En el paralimpismo no está permitido. Para traer el ejemplo, traigo 3 tipos de pies. Básicamente, el primero es un tipo de pie que es de Philauer, que tiene la configuración semejante a una chita en C, ¿sí? Pero que tiene un talón, lo cual le permite comportarse como lo que sería un pie funcional usual. Mucho cuidado, recuerden que la altura de la quilla de este pie es bastante alta. Luego el paciente debe cumplir con el espacio para que se pueda configurar esa prótesis. Viene otro pie que es el Variflex XC Rotate, y la ventaja de este es el gran dispositivo que tiene acá, que modula las fuerzas o que hace el shock absorbing de las fuerzas de tracción, de rotación y de torsión. Y ese sería un pie que sería ideal para usar en aquellos pacientes que hacen golf. Por las grandes fuerzas de torsión que se necesita, o para los pacientes que hacen tenis, porque ellos requieren la modulación o el shock absorbing de esas fuerzas de tracción, rotación tan grandes, y evitar que sean transmitidas totalmente pues al socket, y esto va a impactar pues realmente el muñón del paciente. Y tenemos este último pie que es el Renegade, que es de Freedom Innovation y también ofrece grandes ventajas deportivas, siendo un pie funcional, no es un pie deportivo, y vemos como el talón, la parte de atrás del talón del pie, tiene un vacío, lo que le permite el comportamiento dinámico de las otras 2 capas de fibra de carbono. Otra cosa que podemos tener en cuenta son los pilones tibiales dinámicos. Ellos van a amortiguar y hacer el shock absorbing de esas fuerzas verticales. También es importante tenerlo en cuenta, pero hay que recordar que cada elemento que usemos puede adicionar peso a la prótesis, y una prótesis más pesada puede limitar al paciente para que haga la actividad que requiere realizar o que le genere un mayor gasto metabólico. Debemos ser cuidadosos con esto y siempre tener en cuenta la altura de los espacios que tenemos para poder hacer ensamblaje de la prótesis que consideramos. Una pequeña revisión de lo que estaba más reciente en el mercado. En conclusiones, pues los amputados de miembro inferior van a requerir en promedio 2 sesiones por semana de actividad física, si los pacientes van a hacer una actividad deportiva recreativa, ¿sí? Pero si el paciente requiere una actividad deportiva paralimpista, eso es otro nivel. Requiere un entrenador y gente que se dedique exclusivamente al paralimpismo. El paciente puede participar en cualquier deporte. Se le deben ofrecer la gama de deportes que tenemos y buscar, según el nivel de afectación del paciente, el deporte que más le beneficiaría, pero además que más le gustaría. El uso de prótesis no es obligatorio para la práctica de los deportes recreativos. Para algunos deportes paralimpistas sí lo es. Actividades como la natación, el esquí en silla de ruedas o las actividades deportivas en silla de ruedas, como pueden ser el tenis, ¿sí? El béisbol, le van a facilitar al paciente también integrarse a una actividad deportiva. Si el paciente requiere una prótesis deportiva específica, mucho cuidado según el país en el que estemos. En Colombia no están cubiertas por el sistema de seguridad en salud, se consiguen bajo el patrocinio de las grandes casas que se dedican a hacer la producción de estos tipos de elementos, y siempre debemos ir todos de la mano. Siempre les recalco que consideramos que somos más fuertes cuando vamos cogidos de la mano el médico rehabilitador, el grupo de rehabilitación, en este caso sería el entrenador del paciente, el experto ortoprotesista, ¿sí? Y escucharnos entre todos para hacer el trabajo más efectivo posible.
La clasificación deportiva, el Comité Paralímpico Internacional se encarga pues de hacer las clasificaciones y organizar las categorías de cada uno de los deportes que se van a hacer. Se han ido incluyendo deportes cada 4 años y es bastante interesante. Estos fueron los deportes que se realizaron en Tokio 2020, que finalmente terminamos haciendo en 2021, la cantidad de competencias que hubieron, los eventos y cómo hemos crecido mundialmente, y hoy por hoy es una puerta abierta para los pacientes que requieren una actividad física eh, deportiva que les permita sentirse a los pacientes útiles y aceptar la pérdida de la extremidad con mayor facilidad. La bibliografía. Muchas gracias a todos. Qué pena los inconvenientes de, de la tecnología, pero ahí vamos, lo logramos. Muchas gracias, doctora. Sí, realmente ha sido bastante interesante el resumen que nos ha hecho de este tema, que es muy amplio, pero que en algunos casos es muy poco tocado en presentaciones o discutido, pero como usted lo mencionaba justamente ahora con esto de las que tuvimos en Tokio de 2020 a 2021, pudimos ver más, conocimos a otros atletas recientes que han ganado medalla. Por acá está conectado Oscar Granados con el costarricense que ganó su Ay, oro. Oscar, él sabe que lo adoramos. Entonces, también vamos viendo cómo los mismos protecistas de la región se van involucrando en esto. Y vamos viendo, y obviamente, como usted lo mencionaba, no es un trabajo aislado, sino que es un trabajo en conjunto y donde tenemos que apoyarnos en diferentes. Agradecemos a ALPS esta oportunidad también de apoyarnos para este webinar y dejaré ahora unos minutos a Juan, que nos va a compartir una pequeña presentación desde su lado también. Adelante, Juan, el tiempo es tuyo y nos compartes tu pantalla. Muchas gracias, Mónica. Gracias, doctora Chivatá, por una excelente presentación. Ahí les comparto. Ahí les compartiendo. Les quiero compartir primero un video muy interesante. Aún no vemos tu pantalla, Juan. Ay, perdón, ¿se está viendo el video o no? No, Juan, aún no. Uy, disculpen. Está bien, perdonen. Es el tema con la tecnología cuando uno trata de innovar. A ver, este es aquí. Supuestamente desktop. Ah, tenía que apretar el share. ¿Ahora se está viendo? Ahora sí, Juan. Muchas gracias. Bueno, les quería mostrar un video institucional que tenemos donde muestran varias actividades que se hacen desde ALS. Son las actividades que estuvo hablando la doctora, desde ciclismo, correr. Incluso el dispositivo protésico con la tecnología más avanzada no hará mucho sin una interfaz perfecta con el moñón que mantenga un ajuste cómodo a lo largo del día. Así que se puede ver Cualquiera que sea tu historia, cualquier límite que trates de superar, tu movilidad es como medimos nuestro éxito. Eso es cómo se puede combinar con distintos otros componentes perfectamente. ¿Cómo lo hacemos? 60 patentes. Productos 100% fabricados en Estados Unidos utilizando estrategias de fabricación optimizadas. Fabricación 100% propia, desde el tejido hasta el moldeado, para una calidad 100% garantizada. Presencia global con 5 sucursales y 120 distribuidores calificados. Una misión común: mejorar la vida. ALPS,
Especialistas en fabricación de liners desde 1993. Vamos aquí. Ahí se ve la presentación. Sí, Juan, perfecto. Gracias. Ok, vamos a dar una presentación un poquito más corta hoy sobre las adaptaciones de las prótesis de miembro inferior, sobre todo enfocándonos en las actividades deportivas y especialmente de recreación. Como los que no me conocen, soy Juan Chocchini, trabajo con la empresa ARPSAUS. Vamos a ver un poquitito la historia para llegar donde estamos hoy día. Como comento siempre, se empezó en los 80 con la silicona y los materiales del pelite, y se fue evolucionando, y a partir de los 90 ya entramos con un material de un gel de alta densidad, y desde el 2016 desde el 2021, desde 2019, estamos también con la posibilidad de una silicona de grado médico muy cómoda. Estos son algunos de nuestros embajadores, que creo que los han visto en el video. Fabio Secchi, que hace surfing, un bien activo, es de K4 y compite en varias actividades y utiliza productos de alta densidad, inclusive la lanzadera, la manga SFX. También Firi Fotic, que él es de República Checa, que también utiliza varios productos de alta densidad, como liners de alta densidad tipo Superior Performance Liners. Y tenemos también Daniela Pesinova, que además de ir al gimnasio, hace mucho lo que es correr y distintas actividades de entrenamiento o jazz. Algunas de las características de este tipo de liner para pacientes un poquito más adaptivos, como dijimos, es el gel de alta densidad. Esta nueva fórmula del gel da una mayor firmeza, una muy buena estabilidad y nos ayuda a tener un mayor control y dar una mayor seguridad. Como la doctora mencionó, sobre todo para actividades deportivas, es sumamente crucial tener un muy buen nivel de control en la suspensión. Estos tipos de nuevos de gel con alta densidad nos ayudan a poder brindar a los pacientes de mayor nivel de actividad una buena solución. Un muy buen ejemplo para liners de mayor nivel de actividad, sobre todo K3 y parte de K4, es el Superior Performance Liners. Como se lo ve, siempre les comento, tengo una tela sin costuras, es ideal para pacientes con extremidad residual flácida. Tiene un tejido con elasticidad vertical reducida, muy difícil de estirarlo, lo cual reduce un poco el nivel de pistoneo y nos da un mayor control, y utiliza el gel de alta densidad. Esto es indicado, como dijimos, para pacientes más activos. Acá un poquito se vio mejor en el video la parte del inglés dicen niti, o la fabricación del tejido, cómo se hace, y que esto nos da un mayor nivel de control en la tensión de cada tipo de liner. El liner, el Ecoliner, como lo vimos, tiene un tejido sin costuras. Tejido sin costuras, la tela con esta nueva tecnología que es reforzada con los hilos pretrenzados y una reducción en la elasticidad vertical. Eso ayuda también a reducir un poco el nivel del pistoneo. La estructura distal tiene la forma de U, con elasticidad que ayuda a controlar la desviación distal, y es indicado, recomendado para pacientes con una extremidad residual tónica. Tenemos también para sistemas de vacío no elevado, tipo sistema CLIM, el liner con alta densidad, y como está aquí, de las 4 bandas hipováricas que son integradas, estos se agarran a la superficie del encaje, crean un muy buen sello, mantienen el vacío, no generan constricción, y también es sumamente indicado para pacientes más activos. Esta tela reforzada, como la vimos con los hilos pretensados, reduce la elasticidad vertical y especialmente en la parte del extremo distal. Este también es bien indicado para pacientes ya más activos. Cuando queremos un control en la rotación, tenemos la opción del pin. ¿Sí? Muy importante, como siempre les comento, con el liner
Aquí vamos a ver Mateo haciéndolo sin lubricante. Vemos qué difícil que es poner liner. O sea, es importante tener pacientes activos, un muñón largo y utilizar el lubricante. Si esas condiciones se llevan a cabo, es una excelente opción. Se ve lo difícil que es. Ya vamos a ir con lubricante y se ve que es mucho más fácil ponerlo. Es importante observar también dónde Mateo va a colocar el lubricante. Es la parte de las bandas y la parte también posterior, en la parte final del borde del liner. Hace un pequeño masajeo y esto nos va a ayudar a poder colocar o calzar el liner sin grandes problemas. Voilà. ¿Sí? Okay. Otra alternativa, cuando hablamos también de pacientes más activos, es el liner de silicona. Silicona es un material ideal para pacientes más activos porque además de ser más fresca, es más rígida. Al ser más rígida, tiene un mejor agarre a la piel y al socket y da un mayor control. La característica muy interesante de nuestra silicona es que, a la vez de ser silicona, es bastante cómoda, es bien cómoda porque genera muy poco nivel de fricción. Es una quinta parte de la fricción normal de otros tipos de siliconas. Además, como los otros tipos de liners, tiene estructura distal en forma de U, la tela, como vimos, la nueva tecnología con la tela reforzada, con los hilos pretensados. Esto nos ayuda a reducir el pistoneo sin lograr ningún tipo de restricción del flujo sanguíneo. Es un tejido sin costuras, ¿lo ve? Y esto nos ayuda también a dar una mayor libertad en cuanto a calzar y quitar el liner. Ahí vemos cómo es el estudio que demuestra que este liner de silicona genera un 80% menos de fricción que otras siliconas. Y simplificándolo, los que no me han visto en otras presentaciones, bueno, normalmente para pacientes de bajo nivel de actividad, diabéticos, o todos con problemas de piel, siempre recomendamos el Easy Liner con el antioxidante. Ya en otra presentación iremos más detalles con eso. Ya con piel sana, el General Purpose Liner, y como vemos aquí, ya estamos hablando de actividad media, tenemos tanto la opción de liners tipo el Superior Performance Liner o Eco Liner con HD o el liner de silicona. Y de mayor actividad también es bastante similar, pero también tenemos la opción de el liner con vacío no elevado, el Smart Seal, tipo sistema de succión tipo Sealing. Ok, otra alternativa muy interesante para pacientes bien activos es la rodillera. La rodillera, la SFX, es una rodillera excelente para pacientes activos por los 30 grados de flexión y el diseño de esta rodillera. Como dijimos también, la suspensión hipovárica y especialmente el VIP, sistema de succión activo, el rojo, es también indicado para pacientes de mayor nivel de actividad. Como les comentaba, aquí les muestro la rodillera con el tejido sin costura, con los hilos pretrensados, esta es nueva tecnología, y los 30 grados de preflexión, que eso facilita el doblar la rodillera. Excelente, y esta además es resistente al agua. Se puede usar con todo tipo de agua, solamente cuando se lo utiliza con agua salada, habría que limpiarla después de utilizar en agua salada. En cuanto al bombeo de integrado, expulsión de aire, esto es una silicona de grado médico que tiene internamente dos válvulas, se activa al apoyar el talón y genera el vacío al levantar el talón. Esto da un vacío elevado, estabiliza el muñón y ayuda a reducir las fluctuaciones del volumen diaria, además de reducir el pistoneo. Entre otros beneficios, mejora la circulación sanguínea y estabiliza el muñón. Y genera o logra un contacto total continuo. Para los pacientes más activos, recomendamos el color rojo, la opción de color rojo, que genera de 10 a 12 pulgadas de mercurio. Aquí vamos a ver un video.
esto nos muestra la parte técnica en la ortopedia de cómo hacer el sistema de el VIP, el sistema vacío elevado. Requeremos la válvula, el dummy, un liner, una rodillera, un adaptador. Ahí hacemos el positivo. Ponemos el dummy. Enroscamos. Le ponemos la silla alrededor del dummy. Preparamos el positivo para la laminación, utilizando los procedimientos habituales. El dummy, el adaptador, ¿no? Tenemos un documento donde muestra paso a paso cómo se hace, inclusive descripción en español y con fotos. Eso también se lo podemos pasar al que esté interesado. Aquí se le va poniendo la silicona, después se le saca el aire. Esto es importante. Tener en cuenta que si no se tiene un adaptador con un agujero, hay que hacer un agujero porque ahí es donde va a salir el aire. Ok. Upa. Ok. Ahí. Perdonen. Ahí está. Esta es otra parte importante. Ahí es donde va a salir el aire y se coloca el VIP con el color en contacto con el paciente. Listo para utilizar. Okay. Otra cosa interesante que se utiliza es las medias protésicas que tienen 1, 3 y 5 capas. Aquí vemos una de 3 capas. Aquí se ve una de 5 capas, se ve claramente mayor espesor. Estas nos ayudan a adaptar muy bien las fluctuaciones del volumen, mantienen la forma a través del tiempo, generan un estiramiento mínimo, no se apelmazan, y el oficio reforzado, en la fotito, de plástico evita que se deshilache la costura. Otra cosa interesante, sobre todo para los cambios de volumen, es el Skin Reliever. Entre otras características, es el mismo gel que se tiene en los liners del Easy Liner, elimina los esfuerzos de cerramiento, de fricción. Esto nos ayuda a adaptar muy bien a los cambios diarios de volumen. Y en algunos casos, la combinación del Skin Reliever con una media nos pueden ayudar a evitar, sobre todo si los cambios de volumen no son tan drásticos, el tener que efectuar un encaje nuevo. Acá esto siempre es importante explicar al paciente cómo calzar el liner, que tiene que tenerlo con un muñón bien seco, de adentro hacia afuera apoyándolo sobre el extremo distal, como vimos en la foto en el video con Mateo. Hay que desarrollarlo el liner masajeándolo para evitar las burbujas del aire. Y en cuanto a la limpieza del liner, siempre hecha con agua tibia, jabón neutro, a enjuagarlo abundantemente. En cuanto al tejido externo, se utiliza un detergente neutro y en 30 grados centígrados la máquina de lavar, con la máquina, sí. Secarlo con un trapo limpio y una vez por semana hay que pasarle un paño con alcohol, no dejar del liner de adentro hacia afuera, ni en superficies con los jardines y otros lugares, etcétera, etcétera. Sí. Ok, esto es muy interesante también, que es un app, y lo tenemos en la computadora y en el app, para ver qué tipo de liner utilizar según el paciente, entre otras alternativas de su nivel de actividad. Ahora me voy a meter, a ver, esperemos. Confírmeme si se ve, estamos todos viendo Elige tu Liner. Sí, Juan, sí Juan. se ve. Genial.
Gracias. Ok, vamos a hacer un transtibial. Longitud de muñón. Vamos a ver uno largo. Y vamos a ver bien activo. Activo. Adelante. De una forma sería huesuda. A ver qué nos da. Uy, perdón. No sé por qué me está bajando. Condiciones normales. Ahí nos va dando varias opciones y tenemos el Superior Performance Liner. Y yo diría con la SFX sin lugar a dudas. Otras opciones tenemos liner de silicona u otras opciones el Smart Seal. Son todos los liners que los recomendamos para los pacientes de mayor nivel de actividad. Ok, volviendo a la presentación. Y, bueno, y ahí estaría mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por compartirnos la parte de ALPS que podemos contar, ver que ya hay algunos deportistas usando también esa parte. O sea, es importante, como decía la doctora, juntar todo esto, ¿verdad? La parte técnica, la parte médica, la parte del entrenamiento, pero también conocer muy bien los productos que podemos tener en el mercado. Y gracias por compartirnos lo que podemos contar desde tu empresa. Agradecemos realmente el tiempo de ambos para compartir esto, para preparar la charla. Sabemos que eso también le lleva tiempo. Es enriquecedor para nuestra profesión, bueno, para nuestras profesiones en general en el área de rehabilitación, conocer todo esto, de ir un poquito más al detalle, y de repente también eso nos va abriendo a nosotros otros intereses. Si hay algunos que tienen intereses en algunos documentos, nosotros se los estaremos pasando luego. Por acá ya hay uno que nos pregunta que está interesado en este sistema, entonces vamos a proporcionárselos. De igual forma, ustedes recibieron un correo electrónico donde estaba el enlace para conectarse. Si tienen alguna solicitud en especial, también la pueden hacer llegar por ese medio. Y los que van a necesitar también su diploma de participación en el webinar, ya Juan se los hará llegar luego también en este correo. Solo nos escriben de que lo desean. Doctora, realmente ya vio unos comentarios por ahí, muchísimas gracias, le agradecen por el tema, por la ponencia también, y esperamos adelantar en ese otro tema que dijimos que es más amplio para entrar más adelante y que lo veamos, lo podamos hacer después. Así es que realmente muchísimas gracias por el tiempo y vamos a dejar para la próxima semana ya este mismo video, si ustedes se los quieren compartir a otros colegas, en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación para que lo puedan observar en ese momento. Así es que muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, muy buen fin de semana y esperamos vernos pronto. Claro que sí, Moni. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a la Universidad Don Bosco. Gracias, Juan. Y gracias a todos, a Mónica, la doctora Chivatá, a la Universidad Don Bosco. Fue excelente y siempre aprendemos de ustedes. Gracias y tengan un buen fin de semana. Adiós. Chao, Adiós. Moni. Saludos.